Bueno, como lo planteamos en la clase anterior, evidentemente el liderazgo, hermanos, un liderazgo que tiene una visión, no solamente debe estar consciente de su papel que cumple delante de Dios y el compromiso que asume cuando moviliza a las personas, ¿no? El que moviliza a las personas debe asumir el compromiso de que él también va a estar a la par y va a estar tratando de cumplir todo lo que se pueda para que la visión salga, sino que también tiene que ver consigo mismo, tiene que ver con su persona, tiene que ver con su impronta, porque evidentemente las visiones ah, necesita de personas que sepan vencer obstáculos, ¿no? Los obstáculos que la vida misma nos presenta. Voy a compartir la pantalla para iniciar compartir la clase. ¿Mm? Y entonces vamos a ver esta clase que se llama Venciendo obstáculos. ¿Mm? Los obstáculos al liderazgo. Y bueno, estos obstáculos muchas veces se plantean como este hombre que está queriendo subir una cuesta rodando una piedra muy pesada. A veces los obstáculos tienen esas magnitudes, ¿no? Esa magnitud de que a veces esos obstáculos se vuelven tan grandes, más grandes que nosotros o más grandes de lo que pensábamos y nos impide movernos. Terminamos entonces con esta clase, hermanos, este valor, ¿no? El tercer valor, que es el liderazgo visionario, donde Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, establecer metas, movilizar al cuerpo de Cristo y vencer obstáculos, vencer obstáculos. Y el propósito de todo esto es alcanzar las naciones para Cristo. Que todas las personas, sean nuestra Jerusalén, sea nuestra Judea, sea nuestra Samaria, sea lo último de la tierra, sean todos alcanzados para Cristo, para su gloria. Bien. ¿Cómo definiríamos nosotros un obstáculo? Y entonces decimos que obstáculo es cualquier cosa, circunstancia que se presenta en el camino, en la vida, que nos impide lograr los propósitos de Dios para nosotros, pero también impide que se logren los propósitos para que a través de nosotros esa visión sea cumplida. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un obstáculo, estamos planteando que es cualquier situación que tiene que ver con impedirnos lograr ese propósito de Dios. Entonces vamos a ver cuáles son estas cosas que nos impiden. En palabras del apóstol Pablo, que este es un texto maravilloso que tiene que ver con los obstáculos al que él se enfrentó, empieza diciendo esta pregunta, es un pasaje maravilloso del apóstol a los romanos, que dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y empieza a enumerar los obstáculos a los que él se enfrentó. La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito. Por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si alguien fue experto en vencer los obstáculos que tenía, fue el apóstol Pablo. Y entonces en esa experiencia que él tiene de persecución, de peligro, de hambre, de muerte, de azotes, de encarcelamientos, de naufragios, de todo lo que él pasó, él dice que al final de todo, ¿no? Al final de todo, la pregunta es,
todos esos obstáculos impedirán que amemos a Jesús, que nos entreguemos a Él. Y entonces, en la experiencia de Pablo dice, no, estoy plenamente convencido de que no es así. Y entonces empieza a enumerar una serie de cuestiones celestiales y terrenales, ¿no? En el cual no hay nada que suceda en las regiones celestiales, ni en los espacios de oscuridad, ni siquiera en las terrenales, que nos haga apartarnos del amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, nosotros vamos a enfrentar obstáculos, hermanos, y no solamente tiene que ver con Sanballat y Tobías. El mayor obstáculo al cual nos enfrentamos los líderes somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Entonces, vamos a ver cuáles son los obstáculos que nosotros personalmente tenemos, que no tienen que ver con la iglesia, que no tienen que ver con el pastor, que no tienen que ver con nadie en particular, más que con nuestra persona, nuestra personalidad, como decía Aarón, ¿no? Nuestra personalidad, lo que nosotros somos. Y entonces, el primer obstáculo al que a veces nosotros nos encontramos, hermanos, son obstáculos morales, ¿no? A veces nuestro testimonio, ¿no? Nuestra manera de ser, a veces nos impide sentirnos completamente seguros de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser en nuestros ministerios. Entonces, cuando alguien tiene, por ejemplo, una vida doble, conocí a algunos líderes de la iglesia que tenían dos familias a la par, ¿no? Tenían una familia con una esposa y otra familia con otra esposa que nadie sabía, ¿no? Nadie conocía. Entonces, algún día se descubrió y evidentemente, pues eso demeritó todo su ministerio, todo lo que pudo haber logrado, ¿no? Con esta vida doble, pues le impidió seguir. Entonces, evidentemente, cuando alguien, hermanos, no tiene clara su moralidad, ¿no? Le va a impedir hablar con claridad, con propiedad, encarar los desafíos que se tienen. Un segundo obstáculo que encontramos tiene que ver con nuestras limitaciones académicas, ¿no? El líder evidentemente se enfrenta a este tipo de desafíos, ¿no? Todos lo hemos percibido, o sea, en distintos niveles, ¿no? Pero evidentemente cuando nuestros recursos educativos son muy limitados, nos cuesta un montón de cosas. No solo sé que muchos de ustedes, incluido yo también, ¿no? Me enfrenté a muchos desafíos de que por no saber, pues no enfrenté muchas cosas, no encaré muchas cosas, ¿no? Y yo bendigo a Dios por la vida de muchos hermanos y hermanas que están en el seminario, que sin saber cómo manejar la computadora, sin tener estudios secundarios o terciarios, universitarios, ¿no? Pues decidieron estar, pero eso nos ha costado mucho. Y muchos sé que han bajado los brazos precisamente por eso, ¿no? Porque a veces no se entiende, porque a veces los conceptos son más complicados, porque bueno, depende de la clase, la materia. Ustedes se van a enfrentar a materias de teología, ¿no? Teología sistemática 1, teología sistemática 2, apologética, escatología, ¿no? Se van a enfrentar a interpretación bíblica, hermenéutica bíblica, a un montón de cosas. Y sé que para muchos eso es un obstáculo, ¿no? Y que tal vez a muchos les haga desistir de esta situación. Pero vamos a ver ahora cómo afrontar este obstáculo. Hay un tercer obstáculo, hermanos, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la salud, lo que somos. Somos lo que comemos, dice el dicho. Y como decía Aarón, pues es cierto, o sea, a veces el líder tendrá mucho la visión, ¿no? Pero si tiene la presión alta porque no se cuidó con el tema de la sal, si tiene la diabetes, ¿no? Porque no toma medicamentos y no quiere tomar porque el líder es medio retobado y dice, no, yo medicamento no.
O el líder que dice, no, yo al médico ni por asomo voy a ir porque yo sé que me va a pasar, qué me va a decir. Pero esto es un obstáculo muy fuerte, hermanos, realmente. O sea, porque evidentemente los que tenemos problemas de salud, ¿no? Si no cuidamos nuestra alimentación, pues no vamos a poder cumplir el propósito, ¿no? Recuerdo mucho una anécdota de un pastor muy querido, un pastor eh, pues muy apasionado por la obra, que, que tenía un trabajo enorme en la iglesia, que subía, bajaba, iba, venía, tal, activo, y mucha gente lo quería, y el tipo no acababa de una visión y él ya tenía otra. El problema es que a los 43 años le dio un infarto y murió. Ujú. Y murió, se murió este pastor. Entonces, en el día del velorio estaba su esposa, la viuda, ¿no? Y bueno, pues todos le daban el pésame y pues la iglesia estaba consternada porque un líder joven con, con toda esta impronta, ¿no? Con todo lo que estaba dando, alguien se acercó a darle el pésame a la esposa y le dijo, bueno, lo sentimos mucho, fue voluntad de Dios de que él descansara. Y la respuesta de la esposa trae mucha reflexión. La esposa dijo, no, yo estoy firmemente convencida que no era voluntad de Dios de que él muriera ahora, ¿no? Eh, Él nunca se cuidó, nunca se checó la presión, nunca quiso ir al médico. Él pudo haber evitado este infarto, pudo haber evitado que su situación de salud se complicara, pero él no quiso. Se enfrascó tanto en su trabajo que no quiso cuidarse. Entonces ahora, pues realmente viendo esta anécdota, ¿no? Es cierto, a veces entiendo que todo es propósito de Dios, ¿no? Pero también entiendo que a veces Dios nos manda a ser mayordomos de nuestro cuerpo y muchos de nosotros pues no lo estamos. Entonces, por eso a veces pasamos a predicar con dolor de cabeza porque tenemos la presión alta, ¿no? Eh, Se nos ha dicho que hay que correr mucho. Yo la verdad que este obstáculo, como me está costando, pero lo voy a confesar, pues tengo a mi esposa a mi lado y me está mirando como diciendo, ay, 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 ojalá y vos recibas la clase, me dice. Pero es cierto, o sea, nosotros tenemos que aprender a cuidarnos, porque la medida que, ok, yo soy diabético, soy hipertenso, pero tomo mi medicamento, cuido la sal, entre semana me cuido, tal vez el fin de semana un permitidito me lo doy, ¿no? O hago ejercicio, o como frutas, ¿no? Verduras, etcétera. Bueno, voy a estar bien, voy a dar mi clase bien, voy a estar contento, voy a encarar los proyectos que se tengan, etcétera. Entonces, hay que cuidar mucho esto, hermanos, y aprovecho esta diapositiva para decir algo que ojalá ustedes nunca olviden. Nunca olviden, por favor, tómenlo como una regla de oro. No lo pongan a la par de la palabra de Dios porque eso sería una herejía, pero tómenlo como si fuera palabra de Dios. Un buen ejemplo un buen consejo que les doy a todos los líderes en este tema es aprendan a decir no. Aprendan a decir no. Conozco muchos líderes que no saben decir no, entonces se cargan de tantas cosas y bueno, vamos a hacer esto y sí, vamos a hacer, y vamos el otro y vamos a hacer, y vamos a... Y entonces como no sabe decir no, viene la presión, viene el estrés, viene la corredera, viene que no hay tiempo para esto, que no hay tiempo para el otro, y el corazón no va a aguantar mucho. Entonces, sí es importante, hermanos, que eso se aprende solo con la experiencia, ¿no? Cuando uno es joven, uno quiere estar en todo, quiere ser el hombre orquesta, pero ya cuando uno tiene cierta madurez, uno dice, no, creo que otros pueden hacerlo, Dios levantará a otra persona, así es que yo me voy a dedicar a esto y me voy a concentrar en esto, así es que, hermano, muchas gracias, pero no. ¿Ok? Aprendamos a decir no, pero en el sentido de nuestra visión. Hay hermanos que dicen no a todo y no hacen nada en la iglesia. Ese no queremos. ¿Ok? Bien, siguiente obstáculo, hermanos, que este también es muy importante. Un líder que no tiene una sanidad emocional
va a afectar todo su ministerio, toda su visión. Un líder no se deprime fácilmente y todo el día anda deprimido, no va a poder llevar a cabo su visión. Un líder no que todo el día anda de mecha corta, que grita, ¿no? Que maldice, un líder que es explosivo, un líder iracundo, un líder que manifiesta ira en su trabajo, con sus empleados, con la iglesia, con sus líderes, no va a poder llegar muy lejos, ¿no? Necesita buscar una sanidad emocional. Necesitamos, queridos hermanos, sanear nuestras emociones. Un líder o una líder, ¿no? Que sigue teniendo rencor hacia alguien, no va a poder ser usado por Dios. Ajá. Un líder que sigue siendo alguien que muy lastimado, que no perdona, ¿no? Que no perdona, no va a poder. No va a poder porque esa falta de perdón, por más que uno dice, no pasa nada, no, todo bien, de verdad, todo bien, no es cierto. No es cierto porque el Espíritu mismo nos redarguye y nos dice, no es cierto, vos estás mal, ¿no? Cuando alguien está todas las noches sin dormir y necesita cafeína o necesita una pastilla para doparse casi, ¿no? Porque no puede conciliar el sueño, pues está muy estresado, porque está muy pasado de vueltas. Eso no le va a permitir tener una claridad en su ministerio, ¿no? Entonces tenemos que aprender a sanar emociones, hermanos. Un líder que es equilibrado, ya expliqué en otra clase lo que significa ser equilibrado, será un líder que no solo la gente confía en él, ¿no? Un líder cuando es eh, alguien que no sabemos si está hablando en serio o en broma, ¿no? Pues entonces tampoco sabremos si lo que nos está diciendo está bien o está mal. Ujú. Hay que sanar nuestras emociones. Y ustedes tienen que fijarse, ustedes cómo son emocionalmente, ¿no? Cómo reaccionan. Son de mecha corta, decimos, ¿no? Tienen que resolver eso. Si no lo resuelven, hermanos, si no lo resolvemos, será un gran obstáculo y no nos va a permitir avanzar, no nos va a permitir avanzar. Ujú. Entonces, busquemos ayuda, si es necesario, buscar la ayuda profesional de alguien, un pastor, alguien que nos guíe, o un psicólogo cristiano, ¿no? Que nos pueda acompañar para sanar las emociones, hagámoslo. Pero busquemos siempre ese equilibrio que tanto nosotros necesitamos, ¿ok? Entonces, el gran problema que tenemos los líderes, hermanos, en este tema es nuestra autoestima. Es el mayor obstáculo personal. Si usted no tiene una sana autoestima, ¿no? Le va a traer muchos conflictos, muchos conflictos. Usted no va a poder avanzar, no va a poder avanzar. Porque la autoestima, ¿no es cierto?, será ese obstáculo que, como dice esta cita, el arma más destructiva de Satanás que usa Satanás contra nosotros es su ataque contra nuestra autoestima. Ujú. Porque Satanás sabe nuestras debilidades. Entonces, si nosotros no tenemos un equilibrio de lo que pensamos de nosotros mismos, de lo que somos delante de Dios, entonces eso va a ser un obstáculo que no nos va a dejar avanzar. Ajá. Y entonces, hablando de esta autoestima, decimos que de todos los juicios, hay esta frase de este autor, Nathaniel Branden, que dice, de todos los juicios que hacemos en la vida, ninguno es más importante que el que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, depende de lo que vos pienses de ti mismo, ¿no? Es la manera en que vas a reaccionar. Si vos te castigas más de la cuenta, eso lo vas a reflejar en tu visión. Entonces, vas a ser un líder que no serás libre, que no serás pleno, ¿no? Porque no te has perdonado a ti mismo. Sigue diciendo la cita. Ese juicio impacta cada momento y cada aspecto de nuestra existencia, porque es algo como que nos acusa, ¿no? Vos no servís, vos no podés, ¿no? Vos sos alguien
ah, que mereces ser pisoteado por lo que hiciste, ¿no? Entonces, algo que va a impactar nuestra existencia, nuestra vida misma. Si alguien no busca tener una autoestima sana, ¿no? La vida diaria se va a acusar y se va a sentir siempre una víctima, ¿no? Siempre se va a sentir alguien menos, siempre se va a sentir, pero eso está usando Satanás para hacerte mal, ¿no? Y necesitas trabajar sobre eso. Nuestra autoevaluación es el contexto básico en el cual accionamos y reaccionamos. Depende de lo que somos, vamos a actuar o vamos a reaccionar. Elegimos nuestros valores, establecemos metas, enfrentamos los desafíos que nos confrontan. Todas estas cosas que pasan en la vida, hermanos, tienen que ver con el juicio que tenemos de nosotros mismos. Nuestra respuesta a eventos está moldeada en parte por quién y qué pensamos que somos. En otras palabras, en nuestra autoestima. Entonces, si tenemos una baja autoestima, ¿no? Seremos hombres y mujeres que andemos por el mundo diciendo, ay, pobre de mí, ay, yo no soy nada, ay, yo no sirvo para nada, ay, yo soy un tonto, ay, yo soy un ignorante, ay, yo soy un pobre o una pobre que la vida me ha maltratado y demás. Y eso será un gran problema. Si no logramos enfrentar nuestra realidad y ejercer un sano juicio de quiénes somos a la luz de Jesús, ¿no? Entonces nos vamos a sentir siempre frustrados. A veces esas formas de entender nuestra autoestima están condicionadas por el ambiente en el que nos rodeamos. Es cierto. Ajá. Muchos crecimos en casas donde nuestros padres, cuando éramos pequeños, nos decían, bueno, vos sos un tonto, tonto, levántate, tonto, vestite, tonto, ve a la escuela, tonto, venía a comer. Y cuando fuimos grandes, pues ¿en qué nos convertimos? Pues unos tontos, ¿no? Porque eso fuimos. Pero en el poder de Jesucristo uno puede cambiar esas realidades. Uno no puede pensar que uno está condenado a tener eso, ¿no? Pero también cuando hablamos de la autoestima, hermanos, hablamos de una alta autoestima, que ya es lo opuesto, ¿no? Cuando alguien se siente reorgulloso, cuando alguien siente que la puede todo, que siente que no necesita a nadie, ¿no? El típico líder orgulloso, el típico líder que se las cree que todo puede y que no necesita de otras personas, ¿no? Porque él se siente capaz, porque él ha podido lograr muchas cosas. Bueno, también será un gran problema al respecto. Aarón, creo que levantaste la mano, amigo. Sí, le quería compartir por ahí un pasaje bíblico de 2 de Pedro 5, que dice precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, le harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esos no, también nos mandan a que nosotros desarrollemos en nuestra personalidad esas condiciones que nos comparte el apóstol Pedro. Gracias, gracias, Aarón. Y Pedro termina diciendo, si hacéis estas cosas, no los dejarán estar ociosos, sino que tendrán una amplísima entrada hacia las realidades divinas, ¿no? Gracias por compartir, Aarón, buenísimo. Entonces, de ahí nace la necesidad de decir, es nuestra responsabilidad buscar ese equilibrio emocional, esa sanidad de pensar quiénes somos. Ni nos creamos que somos unos gusanos, ¿no? Ni tampoco nos creamos que somos la última Coca-Cola del desierto. No nos creamos eso. Busquemos siempre con humildad reconocer quiénes somos y nosotros somos hombres y mujeres profundamente amados por Dios, siervos de Jesucristo para servirle a Él, a su reino. Ahora, cuando hablamos de esto de la autoestima, debemos entenderla de la siguiente manera. Una sana autoestima es tener un sentido claro de pertenencia, de sentirnos amados.
Cuando alguien es capaz de sentir que es capaz de amar, pero también es capaz de ser amado, ¿no? Conozco a muchas personas que dicen, bueno, yo no importo con que el otro esté bien. Yo amo a los demás, aunque yo no me ame a mí mismo. No, no se puede. No podés dar algo que no tenés. Ajá, no podés. Entonces, tener una sana autoestima te permitirá ese sentido de pertenecer a algo o a alguien. Encuéntrele en Cristo. Ajá, encuéntrele en Cristo. No permitan que los recuerdos de su pasado o los señalamientos de su presente, quien quiera que sea, su esposo, su esposa, sus hijos, el pastor, los líderes, la iglesia, la sociedad, no se midan ahí, sino mídanse a la luz de Jesús. Y ustedes pertenecen a Jesús y por lo tanto, Él les ha dado dignidad. El sentido claro de cuánto valemos, ¿no? He dado naciones por tu vida, dijo el profeta Isaías, que dice Dios, ¿no? Yo te amé. Y por ti daré naciones enteras, ¿no? Pueblos enteros los daré solo por ti, porque te amo. Cuando uno trabaja esto, hermano, se lo digo por experiencia, muchos años yo viví con una autoestima muy baja y solamente mi relación con Jesús y encontrar en Él el sentido de mi vida le dio un valor. Ahora sé lo que significo para Él, ¿no? Y ahora puedo ser feliz a mi esposa, mi familia, la iglesia, porque sé quién soy. Y lo mismo sucede con todos ustedes, ¿ok? Y un sentido de ser que podés hacerlo, competente, ¿no? El que tiene una autoestima sana dirá, puedo hacerlo y en el nombre de Jesús lo puedo hacer, ¿no? Y si no lo sé hacer, pues voy a aprender, voy a aprender, voy a aprender, pero claro que puedo hacerlo. Entonces, cuando nos encontramos con esto, hermanos, entender la autoestima tiene que ver con la forma en cómo te ves a ti mismo, cómo te sientes contigo mismo. Si te sentís feo, fea, gordo, gorda, flaco, flaca, si te sentís tonto, tonta, si te sentís, es la manera en que vas a relacionarte con los demás. Y entonces, no entender este obstáculo nos, perdón, nos va a limitar mucho en nuestras visiones, porque entonces Dios te manifestará una visión poderosa y si vos no tenés una autoestima equilibrada, va a decir, no, yo no puedo, Señor, no, no. O uno va a decir, ah, no, sí, Señor, eso y más, yo puedo hacer mucho más de lo que vos me estás planteando. Por eso es muy importante entender este proceso de autoestima. Por eso esa autoestima saludable incluye estos puntos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos polos o estos dos extremos? El que tiene alta autoestima siempre va a tener un desafío, una estimulación a ir hacia más, ¿no? La baja autoestima será seguridad de lo familiar o lo desconocido. El que tiene autoestima será muy ambicioso, el otro será con menor aspiración. Uno será dirigido siempre a hablar, a decir y plantear y proponer. El otro va a decir, bueno, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece? No sé si te gusta la idea. Uno tendrá una comunicación abierta, honesta, tal vez apropiada, porque bueno, se sentirá que las puede todas. El otro tendrá una comunicación más cerrada, más cohibida, más apocada. Tal vez el que tiene una alta autoestima tendrá relaciones sanas, el otro tendrá relaciones destructivas. Trabajemos siempre en los equilibrios, ¿no? Si el que tiene baja autoestima, levántela a la dignidad de Cristo. Y el que cree tener una autoestima muy alta, que nadie le llega a él, bueno, humíllese porque si no, el Señor lo humillará más. Y entonces creo pertinente que todos podamos hacer esta oración, que es una oración que nos compromete con nosotros mismos, ¿no? Entonces, una oración que dice, Señor Dios, obra en nosotros por tu Espíritu Santo, transformando nuestras vidas y especialmente la forma en que nos vemos a nosotros mismos en el nombre de Jesús. Haga esta oración siempre hasta que encuentre el verdadero sentido y valor de su vida, ¿no? Y que usted pueda liberarse de esos obstáculos. Entonces, hasta aquí, hermanos, es importante ver que estos obstáculos personales están y son reales. Entonces, es necesario identificarlos
Y es necesario saber cómo los vamos a afrontar, cómo los vamos o los tenemos que resolver en función de la visión que Dios nos ha dado. Ahora, hay obstáculos externos, es cierto. Uno de ellos es que vienen del propio cuerpo de Cristo, de la propia iglesia. Entonces, hay a veces cuando uno tiene una visión, bueno, hay falsos hermanos, según pasaba también en la iglesia de Corinto, donde se oponen, ¿no? Y dicen, no, no, hey, ¿por qué aquel está diciendo esto? ¿Y por qué está diciendo la hermana aquello? Y no, 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 así estamos bien, no cambiemos, ¿no? Habrá cristianos difíciles, muy difíciles en su carácter, en su temperamento, ¿no? Y explosivos, y vos querés plantear algo y, ay, tenés miedo de decir algo porque vos no sabés cómo va a reaccionar ese hermano, ¿no? Algunos reaccionan levantándose y yéndose. Bueno, listo, no dijo nada, pero otros no se callan, ¿no? Otros hablan, mandan mensajitos por WhatsApp y hacen un chisme y son cristianos muy, muy complicados, ¿no? Y hay otros hermanos que tienen una sincera oposición porque al principio no te van a creer, van a decir, pero mira, no sé, che, no sé, creo que no, me parece que no es correcta tu visión. Bueno, cuando te encuentres a esos hermanos espirituales, yo siempre tengo esa forma de discernir, ¿no? Cuando alguien me dice no a un proyecto, siempre evalúo quién es quien me está diciendo que no. Si es algún hermano que nunca va a la iglesia, que no está comprometido con el cuerpo de Cristo, que tiene un montón de problemas en su trabajo, con su empresa, en su negocio, con su familia, que tiene un montón de conflicto con todo el mundo, yo le digo, bueno, gracias, hermano, agradezco su opinión, pero no la tomo. No la tomo. Pero cuando alguien que creo que tiene el Espíritu del Señor, que es un cristiano, cristiana piadosos, que sé que tienen una relación personal con el Señor, ¿no? Que tienen una vida libre en el Espíritu y me dicen no, ahí tomo nota, ahí escucho, ahí digo, ok, a ver, ¿por qué usted piensa que no, hermano? Mira, creo que no por esto, por esto. Ah, mire, yo había pensado esta parte de hacerla así y de hacerla asado. Y el hermano que es espiritual, si es espiritual, el Espíritu Santo abrirá sus ojos y dirá, ah, es cierto. Sí, bueno, ahí sí, ahí me convenciste. Tenés razón. Creo que puede darse tu visión. O cuando alguien te dice que no y su postura es correcta, entonces decirle, ok, agradezco mucho, hermano, y voy a tomar en cuenta su consejo y voy a cambiar la visión o la voy a corregir o la voy a modificar, etcétera. Pero siempre tendremos esa oposición. A veces tendremos oposición por los resultados, principalmente los pastores, ¿no? Los pastores tenemos mucha presión por resultados. ¿Cuántos bautizaste? ¿A cuántos visitaste? ¿Cuánta plata tienes en tu caja local? Números. Entonces siempre los números son muy, muy atrayentes porque a veces cuando leen la memoria y dicen, ah, tal pastor bautizó a tantas personas, a la pucha, uno se siente feo cuando no bautiza a nadie. Entonces, tenés una presión, ¿viste? De decir, oh, tengo que bautizar, tengo que evangelizar, tengo que hacer programas, tengo que hacer tantas actividades, tengo que hacer grupos familiares, tengo que hacer grupo de mate, tengo que hacer tantas visitas, tengo que hacer tantos cultos, tengo que hacer tantas reuniones, y vivís con una presión que llega un momento donde uno dice, bueno, listo, que pase otro a hacer. Y a veces esa presión se evidencia mucho más porque no se ve fruto, ¿no? Conozco a líderes, a veces me pasa a mí, uno trabaja tanto y pues nomás no hay forma. Entonces uno se desespera y uno dice, ay Dios, ¿será que no sirvo para esto? Bien, cuando te enfrentes a estos obstáculos, ¿no? De la iglesia que te presenten estos dilemas de qué hacer, o sea, unos te dicen que sí, unos te dicen que no, cuando hay un conflicto en la iglesia, ¿no? Entonces, entiende la naturaleza del conflicto, porque a veces cuando hay un conflicto, uno siempre tiende a disparar. Hay hermanos que por su carácter dicen, ah, yo no quiero saber de eso. Bueno, listo, arréglense, mátense entre ustedes, listo, váyanse. Un líder espiritual nunca hará eso. Un líder espiritual va a decir, a ver, ¿por qué fue el conflicto? ¿Qué pasó? ¿No? Antes de tomar una postura, antes de enojarse, antes de
de maldecir y antes de abrir la boca lastimando a alguien, un líder espiritual va a decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde surge el conflicto? Para entenderlo. Pues si no, recuerden que una historia siempre tiene dos caras. Ojo con eso. Una historia siempre tiene dos caras. Y si ustedes no conocen las dos versiones de la historia, más vale que no digan nada hasta que conozcan las dos partes de la historia. Cuando entre en un conflicto, ora a Dios diciendo, Padre, dame sabiduría, dame la palabra correcta, dame la actitud correcta, ¿no? Hay hermanos que cuando se enojan, ¿no? Empiezan a escribir en el Facebook, en las redes sociales, que tal persona, y empiezan a juzgar y a condenar. Eso es más demoníaco que otra cosa, queridos hermanos, ¿no? Porque eso no es de Dios. Pero bueno, sí, sé que hay líderes, hay hermanos que hacen ese tipo de cosas o mandan mensajito a todos los grupos, lanzando indirecta, metiendo cizaña, ¿no? El líder espiritual va a orar por sabiduría, va a decir, Señor, dame sabiduría para tener la actitud correcta y las palabras correctas. Y no me permitas que mi carnalidad se imponga. El líder espiritual va a explorar posibles soluciones junto con las personas, decir, bueno, a ver, ¿cómo podríamos solucionar esto, no? Vamos a solucionarlo, no le echemos más nafta al fuego. Solucionemos juntos. Siempre haga la paz. Siempre trate de que el cuerpo de Cristo no se divida, ¿no? Aun cuando usted tenga la razón, es mejor quedarnos con nuestra razón, pero no permitir que el cuerpo de Cristo se divida, porque Dios va a honrar esa acción suya. Dios la va a honrar, ¿no? Entonces, pero siempre hagamos la paz. Y para lograr la paz hay tres escenarios, tres posibles soluciones, ¿no? La primera es que siempre va a haber un ganador y un perdedor. Si hay un conflicto, la gran mayoría de veces, el que es ganador, si el líder o el pastor decide sobre un asunto, entonces la familia o la persona a la que se inclinó la decisión a favor, para esa familia o para esa persona, el pastor será el mejor, el más santo, el pastorazo del siglo. Nosotros no podríamos vivir sin ese pastor, ¿no? Porque es la parte ganadora. Pero la parte perdedora, ¿no? La persona o la familia va a decir, este pastor no sirve para nada, este pastor debería cambiarse, este pastor no sé por qué es pastor, deberíamos correrlo, no hizo lo que es correcto, y entonces el conflicto se hace mucho más grande. Y bueno, desgraciadamente eso pasa, pero eso es un escenario, ¿no? Que es válido, sí, pero veamos el segundo, cuando todos pierden, ¿no? Todos pierden. Bueno, él se enojó, el otro se enojó, el pastor ya no sabe qué hacer, el líder no sabe qué hacer. Y bueno, la bomba explotó. Y bueno, ahora muchas iglesias viven con estos daños colaterales, ¿no? Viven con daños de generaciones pasadas donde la bomba explotó, todos salieron perdiendo, todos salieron chinchudos, todos salieron enojados, y ahora no hay quien busque la paz, ¿no? Haga la reconciliación. Ya es una tristeza. No debemos resolver nuestros asuntos metiendo bombas. Y un tercer escenario que tal vez es el más ideal, hermanos, ¿no? Para manejar un conflicto, tratemos que ambas partes ganen, ¿no? Por eso pedimos sabiduría a Dios, tratemos de que ambas partes reconozcan su culpabilidad en el conflicto y que ambas partes reconozcan que pueden ser beneficiadas con esto. No es fácil, yo lo sé, es re complicado, pero se puede lograr, ¿no? Cuando logramos lo que dijo el apóstol Pablo, que nosotros somos llamados al ministerio de la reconciliación. Entonces el líder tiene que aprender a reconciliar, en la medida de sus posibilidades. No siempre se puede, lo reconozco, porque depende mucho de la actitud de las partes, ¿no? Porque hay familias que dicen, no, yo no le perdono, y ¿sabe qué? Yo me voy de la iglesia y quédese con esa familia, al fin que esa familia le da plata a usted y lo invita a comer sus asados y usted está más con esa familia y entonces yo me voy. Sé que a veces no es fácil, pero tratemos de tratar de ganar. Bueno, finalmente, hermanos, debemos siempre hacer este examen personal. Cuando hay un conflicto,
¿Es válido invertir el tiempo y la energía en este conflicto que tiene años, de familias que tienen tanto pleito, tanto odio entre ellos y que viene un pastor, viene otro pastor, viene otro pastor, viene otro pastor y lo primero que hace el pastor que llega es a atender ese problema de esas familias que tienen 1000 años? ¿Vale la pena el tiempo y la energía de invertir en esos conflictos que claramente se ve que no tienen ni la menor intención de solucionarlo? Pregúntese. Cada uno tiene su respuesta, ¿eh? Yo no voy a decir nada. Son preguntas personales. Si alguien dice, sí, tiene importancia, métale. Dirá alguien, no, olvídate. Si ya pasaron como 20 pastores y nomás no pueden, pues yo menos. ¿Hará alguna diferencia si yo gano? ¿O perderé más? Yo me puedo quedar con mi razón, pero eso me hace amar a mi prójimo. Eso me hace ser como Jesús. ¿Qué está diciendo Dios en todo esto? ¿No? ¿Qué papel juega Dios en esta experiencia? ¿Qué quiere enseñarme? ¿Por qué me aferro a mi posición? ¿Será porque estoy siendo necio? ¿La necedad ya se pegó a mi corazón? Yo siempre digo, hermanos, que cuando una persona tiene una verdad, pero la defiende tanto que llega un momento en que esa verdad se vuelve sin razón, se convierte en una necedad. Y esa persona, aún teniendo la razón, se convierte en un necio. Me aferro a mi posición porque quiero ganar, porque siempre he ganado, porque nadie me va a ganar a mí. Yo siempre soy el que gana, nunca soy el que pierde. He contribuido al conflicto, yo soy quien he hecho esto y no lo quiero reconocer. Necesito arrepentirme de algo, ¿no? Preguntas muy profundas y muy interesantes, hermanos, cuando hay un conflicto en el cual nosotros estamos involucrados. Estamos involucrados. Bueno, finalmente les voy a decir 3 formas de cómo superar estos obstáculos, ¿no? Externos, de esto que presentamos, ¿no? Oposición de la iglesia, hermanos, tal, conflictos en la iglesia. Y 3 maneras de cómo Dios nos ayuda a eso. Rápidamente, la primera es, si encuentras un obstáculo, puedes removerlo, ¿no? Si el obstáculo se puede mover, móvelo, sacalo de tu vida, dale vuelta a la hoja, resolverlo, reconciliate, habla con la persona, pónganse en paz, perdónense y sigan adelante. Ajá. Eso pasó en el caso de David y Saúl. Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galad habían sepultado a Saúl. O sea, finalmente Dios logró que Saúl, no logró, o sea, hizo que Saúl finalmente permitió que falleciera para que David fuera rey. Entonces, de alguna manera, Dios remueve los obstáculos también, o de alguna manera el Señor los quita para que nosotros avancemos. Segundo, encuentra un camino alterno. Si no lo puede mover, hermano, si no puede quitar ese obstáculo, si es muy difícil, pues dele la vuelta. Busque otras opciones. No se encierre en sus amarguras, ni en sus resentimientos. Busque un camino alterno. Esto le pasó a los magos que fueron, a los sabios o magos que fueron a ver a Jesús con Herodes. Y dice el texto, entonces, advertido en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Para qué encarar a Herodes si sabe que no iban a poder con Herodes? Entonces dijeron, bueno, listo, agarremos otro camino y se acabó. A veces eso sucede, hermanos. Tenemos que buscarle otras alternativas, buscar otras opciones, pero no permitir que el obstáculo nos detenga. Y finalmente, hermanos, debemos ver el obstáculo como un peldaño, como algo que nos ayudará a crecer. Veamos el obstáculo como algo que ejercita la fe, como algo que nos ayudará a madurar y a crecer. Y eso le pasó a José cuando fue vendido a Egipto. Él dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces, José la pasó re mal, vivió momentos re complicados, pero al final dice, Dios lo permitió. Entonces quisieron hacerme un daño, me quisieron vender, quisieron librarse de mí, pero fíjense cómo son las cosas, ¿no? Dios ha usado esa crisis para que hoy la vida de muchas personas sean sanas. Entonces vean sus obstáculos, sus problemas, hermanos, como
como un peldaño para seguir creciendo, madurando en la fe, confiando en el Señor, aprendiendo a amar a la gente que es difícil de amar, pues hay que amarla, ¿no? Y eso fortalece nuestra fe y nos acerca más a Jesús. Así que, queridos hermanos y hermanas, un consejo muy importante. No desistas. No te des por vencido. Hay muchos obstáculos. Si tenés que cambiar, cambia. Si tenés que remover, remover. Si tenés que buscar otra alternativa, bueno, busca. Pero no te detengas, ¿no? Sigue adelante. Por más de que ya esté medio cuerpo adentro del pajarraco, vos luchás todavía con todas sus fuerzas para que siga adelante en tu ministerio. Y yo deseo que el Señor nos ayude a que cada uno de nosotros entienda cuál es el obstáculo al cual tenemos que encarar, tenemos que enfrentar, y que de esa manera el Señor nos guíe a un mejor entendimiento de nuestro ministerio. Y como dice el dicho, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué piensan, hermanos? Hemos terminado la clase un poquito tarde, pero si alguien tiene que retirarse, puede hacerlo con todo gusto. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Sí, hermana Elcira. Tiene su micro apagado, hermana. Perdón, que me viene muy bien escuchar lo de la autoestima. Yo siempre consideraba que era algo más en las mujeres, pero por su propia experiencia me doy cuenta de que es algo prácticamente común, ¿no? Yo vengo luchando mucho tiempo con eso y siempre siento que soy insignificante o que es lo mismo que si estoy o no estoy. Y la verdad que con sus palabras es como que me siento muy identificada y bueno, hice mucho tiempo terapia en base a eso porque me cuesta superar eso y sé que tengo que vencerlo algún día, ¿no? Porque si no, no puedo servir ni trabajar. Sí, hermana Elcira, muchas gracias por compartir. Es cierto, no es un tema propio de un género, ¿no? Yo cuando cursé el secundario, allá la secundaria, ustedes saben que yo era un chico muy retraído, demasiado. Siempre me consideré un chico feo, ¿no? Yo no tenía ningún atractivo para las chicas del salón, nadie me daba bolilla. Cuando se hacían los equipos para jugar el fútbol, ponían a dos personas para que entre todos eligieran su equipo. A mí nadie me elegía, ¿no? Nadie me elegía. Entonces yo cuando salía de las clases teníamos el recreo y yo era el típico que me salía del salón, me ponía junto a la puerta del salón, me recargaba en la pared y veía cómo todo el mundo jugaba, iba, venía, ¿no? Y yo me quedaba ahí todo el recreo, deteniendo la pared, capaz si se iba a caer la pared. Entonces yo dije, no, yo la voy a detener, ¿no? Entonces yo muchos años crecí con esta idea, ¿no? De no tener, de no ser ese chico famoso, de no ser ese chico que todas las chicas lo seguían, a mí nadie me daba bolilla, y bueno, ese tipo de acciones durante muchos años me hicieron infeliz hasta que me cansé de serlo, hasta que puse un alto, hasta que dije, yo no quiero vivir mi vida así. Entonces, oré mucho al Señor, mucho, y yo dije, yo soy así, y soy único, y soy irrepetible. Y me saló mucho ese texto de Jeremías, de Isaías, que dice, yo te amé, he entregado naciones por tu vida. Entonces yo llegué y dije un momento, yo no necesito que la gente me apruebe, no necesito que alguien me elija para jugar al fútbol. Bueno, si no me eligen, bueno, ni modo, ¿qué va a hacer? Ya está, no me voy a... Si Dios ya me eligió a mí y ha dado naciones por mí, y si ninguna chica se fija en mí, bueno, ya habrá alguna desesperada, algún tiempo que se fije en mí, ¿no es cierto? Y hoy tengo una esposa hermosa, hermosa, hermosa. Yo lo sé, o sea, sinceramente, yo me veo entre ella y yo digo, no sé qué me viste, mujer, pero está bueno, qué sé yo, te agradezco, ¿no? Pero llegó un momento donde dije, basta, no voy a soportar más sentirme así.
Y entonces cada vez que me venía el pensamiento de la baja autoestima, recordaba ese texto: yo te amé, di naciones por ti, pueblos cambié por tu vida. Así es que no tenés que sentirte así. Y me hice tanto eso, hermano, tanto que me la creí. Y hoy siento que Dios me ama mucho, así como soy. No me ha hecho lindo todavía, pero no importa. Así que ánimo, se puede decir, en el nombre de Jesús uno tiene que tomar conciencia y decir, bueno, basta. Cuando uno dice, basta, ya me cansé, a partir de ahí uno empieza a crecer y decir, bueno, el Señor, si Él me ha amado a mí, y si los demás no me aman, quédense re tranquilos, quédense con su amor, no me importa. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Mario. Sí, pastor. Eh, Usted no vio, pero justo tenía una alumna infiltrada acá que es mi señora, que pasa por un... Ella tiene ese mismo problema que por ahí comentaba Alcira, ¿no es cierto? Que ella siempre, ella me dice a mí, a vos no te puede pasar nada. Yo si no estoy, no importa, pero vos tenés que estar. Y bueno, le tocó un poco ahí la clase esta. Eh, yo creo que también hablando de los obstáculos un poco, a veces los obstáculos en nuestra vida por ahí son importantes también para mantenernos despiertos, ¿no es cierto? O enfocados en nuestro objetivo. Si nosotros vamos, yo siempre tomo como ejemplo viajando con un auto en Corrientes, que la ruta va recta, 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 y llega un momento que te empezás a avanzar y te querés dormir, ¿no es cierto? Y acá Misiones, donde pestañaste, te fuiste por un barranco y listo. Yo creo que en la vida, yo creo que los obstáculos por ahí juegan para ese objetivo también en nuestra vida. Depende de nosotros qué hacer cuando tenemos un obstáculo, enfrentar ese obstáculo y transformarlo. O sea, como dice el dicho, lo que no nos mata nos hace más fuertes, ¿no es cierto? Entonces, por ahí transformar ese inconveniente que tenemos en algo bueno para nuestras vidas. Yo siempre tuve ese pensamiento, o sea, no siempre, pero hace muchos años que tengo por ahí ese pensamiento y a veces mi señora me dice, vos, ¿cómo podés estar contento o si estás pasando por esto, por lo otro? Y bueno, y yo digo, siempre por ahí tuve un poco la autoestima un poco elevada, ¿no es cierto? A veces demasiado, yo siempre digo que soy el hijo más lindo de mi mamá y, y, y por ahí si mis hermanos se enojan y yo digo, bueno, pero si yo voy a decir que yo soy feo, me voy a considerar feo, bueno, ahí está en el horno sabiendo que soy feo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que todo depende de cómo uno encara nuestros obstáculos, ¿no es cierto? Y los aplica. Sí, sí, la verdad que algo interesante, hermanos, es que tenemos que aprender que a los ojos de Dios somos dignos y tenemos un valor. Y ese valor, hermanos, no está en función ni de lo que somos, ni de cómo físicamente estamos, si somos morochos o gringos, o si estamos el ojo celeste o no, ¿no? No va en función de eso, perdónenme, pero no va en función de eso, va en función de reconocer que es el amor de Dios quien te hace digno, ¿no? Y es a los ojos del Señor quien permite que esa dignidad se haga real, ¿no? Y vos sabes que cuando uno es así, ¿no? Cuando uno cambia el chip, se pone el chip diferente, vos sabes que algo pasa. Yo cuando decidí a decir basta, yo valgo delante de Dios y al que no le guste, que se arregle. Vos sabes que ahí la gente me empezó a seguir. Cuando entré a la preparatoria, ¿no? Allá se conoce como preparatoria, empecé a tener buenos amigos, buenas relaciones que hasta la fecha sigo manteniendo, ¿viste? La universidad ni se diga. O sea, la universidad, un montón de gente que iba, me pedía consejo, que siempre, no, Abraham, que esté, dije, bueno, ahora no quiero nada de ustedes.
Pero lo que quiero decir es que cuando uno decide esta parte de vivir su valor a los ojos de Jesús, olvídense, hermano, olvídense. Entonces, yo como les dije en la clase de espiritualidad, Jesús pudo hacer feliz a las personas porque Él era feliz. Él era feliz. Entonces, cuando somos felices nosotros, somos plenos nosotros, podemos hacer felices a los demás. ¿Ok? Si yo estuviera amargado y demás, ay, hermano, yo reprobaría a todos mis alumnos para desquitarme, ¿no? Reprobaría a Mario porque es el lindo de la clase y como yo no soy lindo, entonces lo voy a reprobar porque él es el lindo de la clase. Bueno, según a los ojos de su mamá. Bueno, ¿sí, Leonora? Pastor, bueno, la verdad le quería agradecer porque hoy estuvo muy bueno la clase y creo que de mi punto de vista también muchas veces tiene que ver el autoestima por ahí, por las cosas que uno también vive, ¿no? O sea, por ahí a mí, por ejemplo, yo siempre fui de decir cuando iba a hacer algo, por ahí siempre tuve críticas destructivas porque por ahí la otra persona no pudo lograr algo o no Claro. pudo hacer algo. Y yo, o sea, siempre fui de que si a la otra persona no pudo lograr o no pudo hacer algo, es porque esa persona no pudo. Pero yo sí puedo lograr, o sea, yo Así siempre tuve es. mi fe de que aunque la otra persona no pudo hacer, por ejemplo, yo sí voy a poder. O sea, tengo mi fe en Dios y aunque me cueste, pero bueno, voy a seguir y voy a lograr. Y bueno, mi consejo es de que pidan a Dios fe y que le levanten la autoestima, porque si la otra persona no pudo lograr, es la otra persona el que tiene el problema, no es uno. Y bueno, que cada uno pueda ser fuerte y decir, sí, yo puedo. Aunque me cueste, yo puedo. O sea, eso es lo que yo creo de mí, que siempre fui así en ese sentido. Y bueno, por ahí sí he cambiado mucho en un sentido de decir, tenía el carácter muy fuerte, o sea, en decir que a veces lastimaba a la persona, decía las cosas sin pensar. Y hoy, por ahí cuando voy a hablar, prefiero escuchar. Aunque la otra persona por ahí esté hablando mucho, pero prefiero escuchar y callarme y tengo mucho miedo de decir, por ahí hablo y si lastimo. O sea, hoy en día pienso más en decir no. Prefiero escuchar que diga lo que quiera la otra persona y, y no lastimar yo. Y en una ocasión me pasó hace poco que dije cosas porque en una reunión familiar, pero porque pensé que la otra persona estaba, o sea, estaba reaccionando mal, estaba hablando mal. Y cuando llegué a mi casa dije, ¿qué hice? O sea, yo estaba dando un buen consejo, pero por ahí el dar yo un buen consejo, la otra persona se habrá ofendido, dije yo entre mí. Pero hoy en día pienso mejor en mejor callar y saber escuchar que abrir la boca y lastimar. Muchas gracias. Gracias, Leonora, por compartir. La verdad que dos grandes lecciones nos diste hoy. La primera es que nos hiciste recordar que el Señor por eso nos dio dos oídos y una boca, para hablar menos y escuchar más, ¿no? Y como dice el sabio, el proverbio, el sabio calla, el sabio aprende a callar, ¿no? Hasta el necio es sabio al callar, dice. Hasta el necio es sabio al callar, aunque no sé si algún día he visto un necio callando, pero y la otra parte que vos planteaste es que tenemos que tener mucho cuidado de qué voces escuchamos. Por eso digo, yo decidí escuchar a Dios, decidí escucharlo y creer en Él. Porque es cierto lo que dice Leonor, a veces la gente nos dice, no, pero vos no vas a poder, no, pero realmente están hablando ellos desde su propia experiencia, ¿no? Incluso desde su propio resentimiento. Entonces, uno tiene que aprender a saber escuchar. A veces uno le da cabida a eso porque, bueno, nos gusta más escuchar eso que lo que Dios dice de nosotros. Entonces,
sepamos discernir qué voces vas a hacer caso, a quién le vas a hacer caso. Y quieres un buen consejo, le digo a todos, háganle caso al Señor. Yo te amé y di naciones por tu vida, di ejércitos, pueblos enteros por ti, ¿no? Yo te amé. Gracias, Leonora. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Mario. Sí, solo para agregar algo. ¿Será posible que esos obstáculos que usted nos había mencionado, los morales, los de educación, de salud y emocionales, por ahí también van relacionados un poco con nuestra espiritualidad o nuestra relación con Dios? Yo creo que cuanto más cerca de Dios estamos, yo creo que no vamos a tener dos esposas. Yo creo que si estamos en comunión con Dios no vamos a hacer eso, ¿no es cierto? O también buscamos aprender más de Él, leer la palabra, cuidamos un poco más nuestra salud, que por ahí en mi caso eso es lo más difícil, y emocionalmente también somos más sanos al estar más cerca o más conectados con Dios, desde mi punto de vista. Sí, recuerden, hermanos, que la espiritualidad es praxis cristiana. La espiritualidad no solo se ve en las cuatro paredes del templo, alcanza estos aspectos, ¿no? Hay mucha gente que aprendió a leer y escribir en la Biblia. Hay gente que entiende que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Evidentemente, pues no vamos a tener dos esposas. Yo ni loco, apenas puedo con una, queridos hermanos, y me recuesta, pues ahora imagínense dos, ni ahí que voy a poder. Pero recuerden, la espiritualidad abarca toda la cotidianidad nuestra. Así que se aplica, sí, se aplica en todos los sentidos. ¿Aarón? Sí, para compartir un poco con el grupo, ¿no? Este caminar mío de cristiano, ¿no? De haber aceptado a Jesucristo, me di cuenta que la lucha mía personal siempre está en mi mente. O sea, en el campo de batalla personal mío está en mi mente, mis pensamientos. Y hay un pasaje donde dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo está escrita en la palabra, donde yo empecé a poner en práctica algunas porciones de tanto de proverbios, esos consejos como nos dio nuestro Señor, y realmente al aplicarlo a la vida, el creer lo que está escrito, produció un cambio tanto personal mío como en las personas que me rodean, porque son verdades que Él, o sea, las verdades también de Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor, que uno la empieza a poner en práctica en nuestro diario vivir y ¡wow! Realmente hay un cambio interiormente mío y en el alrededor, y es como había mencionado la hermana Leonora, si hay una persona que es mentirosa, no quiere decir que uno es mentiroso, entonces no debe afectar la mentira de esa persona a uno, porque uno camina en la verdad, entonces no deben afectarnos a uno lo que pasa en nuestro entorno, o sea, de lo que te digan los pensamientos más que nada negativos hacia uno, porque personas cristianas, personas hijos de Dios siempre van a estar dándote un buen consejo, tratando de edificarte, corrigiéndote a través del amor, ¿no? O sea, todo es a través del amor. Y en estos días, para también compartirlo a ustedes y espero que sea de edificación, estuve leyendo un poco e investigando sobre el amor, ¿no? Y cómo las personas expresan el amor. Bueno, si no, no quiero que se extienda demasiado, si lo voy a hacer después de que termine de grabar esta grabación, le voy a compartir al grupo si quieren escuchar un ratito esa experiencia que tengo y bueno, le voy a dejar acá nomás, así no se hace tarde. Ok, Aarón, bueno, dale, gracias por tu comentario. Hay una regla paulina, ¿no? Y la regla paulina es siempre recíbanlo todo, disciernan, quédense con lo bueno y desechen lo malo. Pero siempre hay que tomar, hay que tener un espíritu de discernimiento, ¿no?
Entonces, si después de discernir te das cuenta de que no es para tu edificación, pues agradece, ¿no? Siempre hay que ser muy respetuosos, ¿no? Ascuas de fuego amontonará sobre sus cabezas, ¿no? Entonces siempre es agradecer. Bueno, te agradezco el consejo, gracias. Y vos sabes que no te va a edificar. Así es que sí, gracias por el comentario, Aaron. Siempre la regla paulina nos ayuda en este tipo de cosas. Esme. Para mí esta clase ha sido excelente. Muchísimas gracias por todo lo compartido y bueno, bendigo a Dios por la oportunidad nuevamente de estar en clases. Escuchando la clase, escuchando a mis compañeros, reflexionaba que sin duda cuando le creemos a Dios yo creo que es todo. Ahí se superan los temores, las bajas autoestimas, los miedos, quizá las incertidumbres, porque aprendemos a escuchar a Dios, porque aprendemos a creerle a Dios. Y a partir de ahí es que nuestra vida da un giro de 360 grados, no es de media vuelta, de un tantito, no, es una vuelta total. Y escuchando al compañero Aarón, yo decía, esa visión que tiene es alentadora, es hermosa, porque muchas veces como miembros de una iglesia cuidamos mucho la espiritualidad nuestra, ¿no? Pero descuidamos nuestro cuerpo. O bien, cuidamos mucho nuestro cuerpo, pero la parte emocional la descuidamos. Y vamos dejando una de lado, ¿no? Vamos dejando siempre algo ahí rezagado que en algún momento nos viene a sacudir y a poner en una situación que nos pone en conflicto. ¿Por qué esa visión no alcanzar a nuestros niños? ¿Por qué no empezar a reeducarnos nosotros los adultos, pero por medio de nuestros niños? En cuidar no nada más su salud física, sino también su salud espiritual, su salud mental, algo que está tan descuidada en todo nuestro planeta, la salud emocional, y ahí todo iría de la mano, todo iría de la mano. Poder alcanzar que nuestros niños, que estas nuevas generaciones no vengan tan lastimadas emocionalmente, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Tendríamos que empezar por ahí. Quizá nosotros no nos vamos a quitar los malos hábitos de la noche a la mañana, salvo circunstancias como la mía, ¿no? Donde me dijeron, es tu salud la que depende de no volver a comer todas estas cosas. Y como me sentí cerca del Señor, dije, perfecto, Señor, ahora sí te obedezco. Pero muchas veces no es así. A veces pasamos por situaciones de gravedad y se nos viene el antojito y decimos, ¿qué tanto es tantito? Y así, en esa medida, a veces no nada más con los alimentos, sino con las situaciones que nos enferman, escuchando, viendo, y decimos, pues, ¿qué pasa? Pues nada más es tantito, no nos va a enfermar ni emocionalmente, ni mentalmente, ni espiritualmente, pero a la larga sí nos causa una situación que nos confronta, que nos duele, que nos lastima, y ya no podemos echar atrás. Para mí, yo creo que podríamos empezar desde ahí, y esto nos sirve a todos, que Dios nos da una oportunidad de respirar, de ver el sol, de poder paladear y disfrutar un vaso de agua. ¡Wow! Es una bendición. Bueno, gracias, Esme, gracias por tu testimonio. Y bueno, me parece que esto el Espíritu lo hace, nos mueve a cada uno de nosotros a ir buscando una mejor vida espiritual y un mejor liderazgo. Bueno, pues gracias, hermanos, gracias por su aguante, gracias por la clase. Deseo que Dios los bendiga. Nos vemos el viernes, Dios mediante.